Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Qué rico saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ya pueden prender su cámara. No sé por qué no pueden. A ver, fíjense si ahí pueden prender su cámara los que quieran, claro, ¿eh? No se sientan obligados. Qué gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. Gracias de verdad estábamos hace 12 horas conectados juntos, literalmente. Y ahora mismo estar aquí conectados otra vez. Gracias de verdad por ese amor tan grande que tienen y gracias de verdad por estar aquí conmigo en esta sesión tan importante de hoy viernes. Gracias de verdad, gracias por estar. Saludo con mucho gusto a todos los que tienen su cámara encendida. Gracias de veras por estar, por acercarse a esta reunión tan importante. A veces desestimamos, ¿no? La importancia de este tipo de reuniones, pero creo que son las más importantes, las reuniones de los viernes. Saludos a mi querido Gabriel, a mi Vale, a mi querido Juan Carlos Tequía, a mi querida Maribel, a mi querido Javi Buitrón, saludos allá en Ecuador, saludos a mis queridos Luis Cisneros y Dianita allá en Cancún, saludos a Eric Figueredo, Jonathan Piña, a mi querido Roy Cáceres, a mi querido Hugo, a Rosángel, saludos a Daniel Gravito, saludos a Guadián Zavala, a Oliva, a Luis Guillermo Cárdenas, gracias por estar aquí, a Yami Sánchez, saludos a Israel González de Toluca, mi querido Adrián Ortiz, allá en Ciudad de México, a Silvio Chamorro, a Héctor Roballo, a Esteban Quintero, a Margot, saludos a Gemec Rodríguez, a Andrés Huerta, saludos Andrés, te debo un viaje, ¿se acuerdan que se lo había prometido al buen Andrés? Saludos a Juan Carlos, saludos a Luis. A Luz Zapata, a Jamie, a Rogelio, saludos a Margarita, saludos a Vic Martínez, a Marta Quilumba, a Vincent Temo, a Gaby, a Jaime Acuña, a Ivonne Salazar, saludos a Mario Zuluaga, también a Daniel Rojas de Villavicencio, a Mike, saludos a Edison Bonilla, a Manuel, a Santi de Ecuador, a Carlos, a Yulmi, a Julián, a Dubier, a don Jaime Duque, qué rico verlo acá, a José Márquez, saludos José, saludos Delcy, a Juan Buen Hombre, saludos a usuario Ángela, a Alexander Zapata, a Andrés, a María José, a Camilo, a Alberto Durán, a don Justo Ruiz, saludos a María, a Fabi, a Carlos Quinto, me encantan los chocolates, Carlos Quinto, saludos hermano, a Viviana Giraldo, a Fernando, a Cristalex, a Diego, saludos mi querido Diego Huitrón allá en Ecuador también, a Gus Ramírez allá en donde andes hermano, Iván Coraliza, Jenis, a Hipólito, a Inian Chua, a David Caicedo, a Hugo Aquino, a Manuel Porras, a Alexander, saludos a Idi, a William Rosso, saludos también especiales a Idali. Saludos a Leonardo, saludos a Marta Pinto, saludos a Manuel Porras, saludos a todos los que están por acá. Gracias de verdad por estar acá conmigo. Muy buenos días. Bueno, chicos, les había dicho ayer que el día de hoy les decía cómo pueden obtener sus aplicaciones. Fíjense lo que vamos a hacer cuando yo termine este Zoom. Al terminar este Zoom, en el grupo que tenemos de Momentum Line, les vamos a poner la aplicación de señales, ¿ok? La aplicación de señales, vamos a poner un link para que ustedes la puedan descargar. Les vamos a poner también un PDF de cómo anclarla a su pantalla de inicio para que la puedan utilizar, aprovechando que el mercado todavía va a estar abierto. Entonces, no les digo para que la operen en real, es viernes, acuérdense que es viernes. Entonces, no les diría opérenla en real, pero sí les diría, si ustedes quieren, pueden nada más ahí ver para que le vayan picando ya la aplicación. Entonces, se las vamos a poner. Este va a ser el proceso. Ya soporte, ellos tienen una plataforma de administración en donde ustedes no les tienen que avisar nada. Ustedes solamente utilicen el mismo correo y nombre que utilizaron en este caso en su registro de Momentum Line. Es decir, cuando ustedes enviaron su comprobante y ya soporte los va a aceptar. Entonces, a soporte le aparece tu correo electrónico y tu nombre y él te acepta con fecha hasta el 2 de febrero, que es lo que yo les he explicado, ¿vale? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es descargar la app, registrarse con el mismo correo y el mismo nombre y listo. Va, en un lapso, también tengan paciencia, ¿no? Imagínate, vamos a llegar 500 o 1000 personas al mismo tiempo. Tengan paciencia, soporte tiene que validar que tú pagaste y una vez que soporte lo valida, pues ya te van a ir dando el acceso. Entonces, ténganle paciencia, no saturemos soporte porque si todos lo saturan con, oye, no me has aceptado, obviamente eso les quita tiempo para que acepten. Entonces, no lo saturemos, tengamos paciencia, démosle su espacio y no les llegamos con todo tipo de preguntas, ¿va? Entonces, soporte los va a ir aceptando en un proceso lapso de 24 a 48 horas, todos deberían de estar. Tenemos muchas manos en soporte listos para aceptar a todos ustedes.
También se les va a poner la aplicación de liderazgo que les mostré, donde van ustedes a hacer los retos y entre más, les vamos a dar obviamente las instrucciones, entre más, buckets se llaman, vayan ustedes haciendo, les vamos a ir desbloqueando más y más y más aplicaciones poco a poquito, ¿vale? Entonces ahí les vamos a ir dando las instrucciones. Esas van a ser las dos aplicaciones que ya van a tener hoy disponibles, aparte de la tercera aplicación que ya todos tienen. La de liderazgo y la de Master Trader son gratis, van a ser gratis. Y la de señales va a ser solo para los que están en Momentum Line. ¿Listo? Entonces con esto ya todos ustedes van a tener esta información y ya todos van a poder utilizar desde hoy las aplicaciones. ¿Va que va? Entonces, listo, chicos. Gracias de verdad por hacer caso a este llamado, por estar y bienvenidos a esta reunión de viernes, a esta reunión de psicotrading. Y hoy, mi querida comunidad de trading, hoy no vengo a darles una charla. Hoy vengo a hablarles a su corazón. Hoy vengo a hablarte a tu corazón porque hay mensajes que no se escuchan con los oídos. Hay mensajes que se sienten con el alma. Y hoy quiero que por un momento te olvides del ruido, quiero que por un momento te olvides del estrés, quiero que por un momento te olvides de las preocupaciones y que simplemente sientas que estás aquí presente en este momento, que por alguna razón divina hoy estás aquí sentado. Ya sea que me estés viendo en grabación, ya sea que me estás viendo en vivo, pero por alguna razón divina estás aquí sentado. Y eso es algo bien especial, porque a veces nos olvida que este presente es un regalo, porque si simplemente Dios, el destino, lo que sea, no hubieran querido que estuvieras aquí, hubieran pasado mil cosas para que no tuvieras este Zoom. Se te hubiera ido la luz, se te hubiera ido el internet, te hubiera pasado algo para que no estuvieras aquí sentado. Entonces, el hecho de que hoy estés aquí sentado frente a mí es un hecho bien importante, bien especial. Y tiene de verdad mucho significado que estés hoy aquí. El destino, Dios, querían que estuvieras aquí sentado. Y por eso es que hoy estás acá. Y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida, sin necesidad de dinero, sin necesidad de títulos, sin necesidad de contactos. Hoy quiero hablarte del poder de ayudar a otros. Y esto es bien especial, porque este es un principio que rige la vida. A mí muchos me han preguntado cómo le hago o cuál ha sido la clave del éxito en mi vida. Y mucha gente piensa que la clave ha sido estudiar mucho. Mucha gente piensa, y claro, es muy importante, por supuesto. Hay mucha gente que piensa que el éxito ha venido porque he tenido buena suerte y la verdad es que están súper equivocados si piensan así. La realidad es que creo que entre hacer bien las cosas y ayudar a los demás, creo que ha sido una cadena de favores donde, como digo todos los días, el que más ayuda es el que más recibe y entre más das, más recibes la abundancia del mundo. Entonces, hay una ley, acuérdense que hay leyes que son leyes universales que gobiernan todo lo que existe. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Tú no puedes querer, obviamente, cosechar un árbol de manzanas si no siembras manzanas. Tú no puedes cosechar un árbol de naranjas si no siembras naranjas. Entonces, para que tú puedas obtener algo, tienes que sembrar. Son leyes universales que existen en el mundo. Hay gente que dice, es que yo quiero ganarme la lotería, yo sueño con ganarme la lotería, pero nunca compran un boleto de lotería. Hay gente que dice, ay, es que yo me quiero ir con Diosito, yo me quiero ir al cielo, pero no se quieren morir. Entonces hay gente que no está dispuesta a pagar los precios y hay gente que no quiere entender las leyes universales que gobiernan el mundo. Entonces hay leyes que gobiernan el mundo, hay leyes increíbles. Por ejemplo, para poder ir al cielo te tienes que morir, forzosamente. Para poder tener manzanas tienes que sembrar árboles de manzana, semillas de manzanas. Entonces al final todo lo que nosotros tenemos hoy día es el resultado de lo que hemos sembrado y es el resultado de las leyes universales que gobiernan todo lo que existe. Entonces, al final, todo lo que nosotros estamos viviendo día con día es el resultado de leyes universales que gobiernan todo lo que existe. Entonces, estas leyes no están escritas en contratos, estas leyes no dependen de gobiernos, estas leyes no cambian a la economía, estas leyes son leyes de siembra y cosecha, leyes universales. Y entonces todo eso que siempre siembras siempre va a regresar. El amor, si tú das amor, el amor regresa multiplicado. ¿Quieres amor? Da amor. No puedes recibir lo que no das. Entonces tienes que dar amor para que recibas amor. ¿Quieres recibir ayuda? Tienes que ayudar a los demás. ¿Quieres recibir generosidad? Tienes que ser generoso con los demás. ¿Quieres recibir dinero? Tienes que dar dinero. No sé, pero les quiero platicar algo que yo hago.
y es algo que creo que a mí me ha funcionado y me lo enseñó un mentor hace muchos años, hace más de 10 años. Yo estaba en un restaurante con mi mentor y me acuerdo que mi mentor, les voy a poner un ejemplo, el buffet, habíamos ido a un buffet a comer. Y cada comida del buffet costó $20, cada comida de cada persona. Entonces, cuando dio la propina, mi mentor dio $50 de propina. Entonces yo le dije, ¿por qué diste $50 de propina si se supone que cada buffet costó 20? Y en teoría tú debes de dar el 10% de propina de lo que gastamos, que fueron $60, ¿no? Y le dije, debiste haber dado $6. Y él me dijo, no, porque entre más abundancia doy a los demás, más dinero llega a mi vida. Y desde ahí aprendí esa lección. Entonces ahora yo, cada que puedo, cuando veo a las personas que están en el súper empacando, yo trato de ser generoso con ellos. Cuando yo veo a la gente en la calle, yo trato de ser generoso con ellos. Cuando yo veo personas que me atienden como meseros, como personas así, yo trato de ser generosos con ellos. Y es que piénsenlo, el 10% es la ley, ¿no? Es la regla, darles el 10% a los meseros. Pero ¿por qué no les damos el 20 o el 40 o el 50 o incluso el 100%? Eso es ser generoso. Entonces, ¿qué es ser generoso? ¿Qué es la generosidad? Dar más. Una vez alguien me dijo esta frase que yo no sé si les guste o no, pero me dijo, ser generoso significa que duela. Así me dijo, ser generoso significa que duela. ¿Cuánto diste tú? $10 y te dolió, porque no es lo mismo que yo dé $10 a que una persona que apenas si gana $10 dé $10. ¿Estás de acuerdo? Porque el que gana $10 y da $10 está dando todo lo que tiene. Y el que gana 100 y da 10 pues está dando el 10%. Entonces, al final, todo es diferente y todos somos diferentes, pero él me decía, no importa cuánto ganas, lo que importa es que te duela. Y eso es generosidad. Entonces, ahí es cuando tú sabes que diste mucho porque te dolió y dices, ay, se me hace que me pasé de bueno hoy. Hoy di más de lo que debía de dar. Entonces, lo impresionante de esto es que la vida nunca devuelve en la misma medida, siempre te devuelve multiplicado. Incluso en la Biblia nos habla de que vamos a recibir hasta 100 veces más. En Mateo, en la Biblia, dice, el que dejara familia, padres, esposa y todo lo que tiene por mi causa, recibirá 100 tantos más. Así dice la Biblia. Entonces, chicos, yo les pregunto, ¿cuánto quieres recibir? Si tú quieres recibir entonces 100, pues tienes que dar uno. Si tú quieres recibir 1000, tienes que dar 100. Si tú quieres recibir 100,000, tienes que dar 1000. Si tú quieres recibir 1,000,000, ¿cuánto debes de dar? Entonces, al final recibimos lo que damos. Todo vuelve multiplicado, lo bueno y lo malo. Y acá es donde tú decides si te da miedo o te da gusto y emoción el futuro. Porque todo se te va a multiplicar. Cuando somos malas personas, también lo malo se nos devuelve y se nos devuelve multiplicado. Entonces, por eso es que debemos siempre pensar en bendecir a otros y en ayudar a los demás. ¿Se acuerdan que la semana pasada presencié algo aparentemente pequeño que les había contado que vi en un video de las personas que estaban pagando el café de la persona que estaba detrás? ¿Se acuerdan que les conté esta historia? Para los que no estuvieron la semana pasada, el viernes pasado, yo les conté que hay algo que se llama cadena de favores, que es lo que yo estoy haciendo con mi comunidad. Entonces, en la comunidad, lo que nosotros hacemos es nos ayudamos unos a otros. Bueno, pues yo les conté una historia de unas personas que estaban en un café y que entonces se pararon en la fila y que le decían a la persona de atrás, yo pago tu café, tú pagas el de la persona que está atrás y así sucesivamente. Entonces, de esa forma todo el mundo iba a tener un café gratis. La única persona que pagaba era la primera. Todos pagaban el café de la persona de atrás. Entonces era algo bien bonito porque esas personas no se conocían, no sabían sus nombres, no esperaban nada y aún así algo poderoso estaba ocurriendo. Cada persona que recibía el café sonreía. Cada persona que recibía el café se sorprendía y decidía continuar la cadena. Eso es una cadena de favores. Que no tengas que saber el nombre de las personas para bendecirlas y ayudarlas. Eso es una verdadera cadena de favores. Así funciona la vida. Tú ayudas a alguien y ese alguien ayuda a otro. Y sin darte cuenta, el mundo se vuelve un poco mejor. Un día vi un video que me encantó. Y este video hablaba de una persona que él, había una niña pequeñita, que estaba en un centro comercial con su mamá. Entonces, a la hora de pagar en la caja del centro comercial, la niñita tenía un pastel, una torta, le dicen en algunos países, ¿no? En México le decimos pastel. Entonces, una torta.
Entonces, esta torta, la niña, la tenían ahí en la caja para pagarla. Y entonces la mamá, a la hora que iban a pagar, se da cuenta que no puede pagar la torta. Entonces la mamá le dice a la hija, esta no. Y la hija empieza a llorar, la niñita como de 6 años empieza a llorar. Y le dice a su mamá, es que no la puedo pagar, vamos a dejarla. Y entonces la niña empieza a llorar. Y entonces el hombre que estaba atrás en la fila paga la torta, paga el pastel y sale corriendo y busca a la niña y le dice, ven, ven, mira, aquí está la torta que te querías comer y le da la torta y junto a la torta le da un papel que decía, devuélvele favor a otra persona hasta que regrese multiplicado. Y entonces la niña se quedó con ese papel y entonces la niña sale, se va con el pastel y llega a su casa y entonces le pregunta a su papá, ¿quién les compró el pastel si no tenemos dinero para comer este pastel? Y entonces le dice la niña, un hombre me lo compró y me dio este papel. Entonces le contó la historia a su papá y entonces su papá, a quien pudo, le ayudaba y le daba el mismo papel. Y después de muchos años, estaba el hombre ya anciano, el hombre que había dado el pastel, estaba anciano en un centro comercial y el hombre no tenía dinero para pagar unas cosas. Entonces, de pronto recibe alguien que le paga su cuenta y entonces le dan este mismo papel viejo y arrugado que él había dado hace muchos años atrás. Me encanta la historia porque nos muestra que, primero, que somos vulnerables y que a pesar de que vamos a recibir muchas bendiciones en el camino, muchas cosas nos pueden pasar. Al final, y yo se los contaba en mi historia, he estado arriba y he estado abajo y he sido una persona que ha sido muy bendecida, pero también he sido una persona que después de tener mucho ha perdido todo. Y entonces Dios me enseñó que debo de ser humilde y entonces Dios me enseñó que como puedo estar arriba, puedo estar abajo. Y creo que esto ha sido una gran lección que Dios me ha dado. A veces cuando estamos arriba nos sentimos intocables, nos sentimos todos poderosos y nos sentimos que somos los mejores, pero la realidad es que va a llegar un momento en el que Dios te va a enseñar que todas esas cosas le pertenecen a Él y te las puede quitar en cualquier momento. Hoy podemos tener todo en la vida, pero en un minuto la vida nos puede cambiar. Así es que siempre debemos de ser humildes y agradecerle a Dios por las cosas que tenemos. Y lo que me gusta de esta historia es que este hombre en ese momento estaba pasando por una mala racha, por las vacas flacas, le dicen. Y en ese momento recibió la ayuda de alguien a quien él había inspirado a hacer una cadena de favores. Imagínense esto, ¿a cuántas personas estás inspirando? Yo siempre he dicho algo. Yo creo que yo he ayudado en mi vida a miles de personas, a millones de personas. Ustedes, todos los que están aquí, son testigos de que todos los días ayudo a alguien. Y siempre he pensado, si un día yo necesitara de las personas y si un día, no sé, yo llego a necesitar, yo estoy seguro que puedo hacer un video y les puedo decir, chicos, ayúdenme todos con $1. Los necesito y estoy pasándola mal. Y yo creo que miles de personas me ayudarían, porque he ayudado a miles de personas a ganar todos los días $20, $100, $1000. Y yo estoy seguro que la gente me ayudaría. Y yo siento que yo estoy construyendo un legado para ayudar a 1 millón de personas y tener 1 millón de amigos. Y no digo por la avaricia de que me puedan dar todos $1, ¿no? Para nada. Al contrario, porque estoy sembrando en las personas buenos sentimientos, les estoy ayudando a generar ingresos y siento que de esa forma puedo recibir multiplicadas las cosas y las bendiciones. ¿A cuántas personas estás ayudando e inspirando en tu vida? Existen miles de historias así, personas que ayudaron a otros en su momento más oscuro y después descubrieron que esa ayuda les abrió puertas, les sanó heridas y les trajo oportunidades bien grandes. Hay personas que dicen, no sé qué pasó, pero desde que empecé a ayudar a otros, todo empezó a fluir. No es coincidencia, chicos, inténtenlo. Empiecen a ayudar a los demás y se van a dar cuenta que todo empieza a fluir y que lo que parece difícil se empieza a poner fácil. Y entonces a esto yo le llamo coherencia espiritual. Esto quiere decir que nosotros somos coherentes con lo que damos y con lo que recibimos. En la Biblia me encanta porque la Biblia es clara y hermosa en este principio. Me encanta porque en el libro de los Proverbios habla acerca, dice así, dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor. Me llama la atención la palabra presta, porque cuando yo te presto algo, en teoría tú me lo devuelves. Y quiero que pensemos en un prestamista. Cuando tú le pides a un prestamista, tú le devuelves al prestamista multiplicado.
porque te presta con un porcentaje de interés. Entonces, quisiera que piensen en ese prestamista. Y en Proverbios dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor. Te conviertes en un prestamista que no le presta nada más y nada menos que a Dios. Y Dios te va a pagar con intereses lo que tú haces con los demás. Por eso es tan importante que nos apiademos de los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No solamente son pobres en dinero, también hay personas que son pobres en espíritu y nos toca estar ahí para inspirar y para ayudar. ¿Quiénes son las personas pobres en espíritu? Las personas que dejan de confiar, las personas que dejan de creer, las personas que piensan, Dios no me quiere, Dios está enojado conmigo, esto es un castigo de Dios. Esas personas tienen falta de fe. Y a nosotros nos toca ir y ayudar, apiadarnos de esas personas pobres en espíritu para que prestemos al Señor. También nosotros nos toca ayudar a esas personas económicamente, a las personas pobres, para que entonces prestemos al Señor. Y entonces Dios nos va a pagar a nosotros multiplicados. Y Él sí paga, Él no queda mal. Él es el mejor pagador que existe en este mundo. Escuchen esto, chicos. Cuando ayudas a alguien, es como si Dios mismo quedar en deuda contigo. ¿Te imaginas? Y digo, yo sé que son palabras mayores y que podemos pensar que nunca Dios va a estar en deuda con nosotros porque nos ha dado demasiado. Pero cuando nosotros ayudamos a los demás, es como si Dios mismo nos dijera, yo soy el aval y yo respondo por esa persona que tú ayudaste. Qué increíble, ¿no? Me encanta porque en Mateo, cuando Jesús estaba en la tierra, le preguntaron a Jesús, que quiénes iban a ser las personas. ¿Se acuerdan la parábola de las bienaventuranzas? Sí se acuerdan, ¿no? Que él hablaba de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Tú sabes lo que es la misericordia? Se los voy a explicar sencillo. Imagínate que existe algo que se llama justicia, pero también existe algo que se llama misericordia. Imagínate que tú tienes a dos hijos. Si alguien de aquí tiene hijos, me va a entender. O si alguien de aquí tiene un papá y una mamá, me va a entender también. Tú amas igual a tus dos hijos. Entonces, tus dos hijos para ti son iguales. Entonces, tú tienes dos hijos, ¿ok? Entonces, uno de tus hijos te dice que el otro hijo le robó un billete de 100. Y entonces tú sabes que el hijo que robó el billete de 100 le tiene que devolver ese billete. Eso es justo. Pero tu otro hijo te puede decir, el que se lo robó, te puede decir, mamá, papá, lo que pasa es que lo necesitaba mucho y no sé, tenía que entregar en la escuela ese billete de 100 urgente y por eso se lo tomé prestado a mi hermano. Y entonces tu otro hijo también está pidiéndote qué, misericordia. Y si tú fueras un policía que tiene que meter a la cárcel a uno de tus dos hijos, ¿a cuál de los dos hijos meterías a la cárcel? Tú no vas a querer meter a la cárcel a ninguno de los dos, pero tu primer hijo está exigiendo justicia. Es decir, tu primer hijo te está diciendo, me robaron un billete de 100 y exijo que mi hermano vaya a la cárcel. Pero el otro hijo tuyo te está diciendo, perdóname, pido misericordia. ¿Por qué? Porque yo hice esto porque lo necesitaba. Entonces pido misericordia. Y entonces tú tienes que ser el juez entre tus dos hijos. Y entonces tú vas a aplicar la misericordia con tu hijo que lo necesitaba y tú vas a aplicar la justicia con amor a tu otro hijo. Entonces, de esta forma tú das los 100 de tu bolsa a tu hijo, el que perdió los 100 y tú aceptas la misericordia del otro. ¿Me entiendes? Entonces tú eres el mediador entre tus dos hijos. Entonces, eso es la misericordia. La misericordia no es buscar necesariamente la justicia, sino es buscar mediar las dos partes y ayudar a las demás partes, a las dos partes. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los misericordiosos, es decir, que tú des a los demás misericordia, porque entonces alcanzarás misericordia. Y es que a veces pensamos que siempre vamos a estar arriba, a veces pensamos que siempre vamos a tener todo, pero va a llegar el momento en el que vamos a necesitar misericordia. Dios no busca perfección, Dios busca corazones dispuestos. Yo voy a confesarles algo que no me da mucho orgullo, pero lo voy a confesar. Yo creo que el hecho de que yo ayude a mucha gente y que yo haga muchas veces estos actos hace que la vida y el mundo sea misericordioso conmigo. Les voy a platicar algo que no me da orgullo decirlo, pero lo voy a contar. Hace como 2 meses o 3 meses o no me acuerdo cuánto, yo iba en uno de mis coches en la carretera. Y pues yo la verdad iba a exceso de velocidad, lo acepto y pido una disculpa pública, ¿no? Yo sé que eso pues no se debe de hacer,
pero soy una persona que ama la velocidad, que ama la adrenalina y que ama sus coches. Entonces iba en un coche y iba a una velocidad extremadamente alta. Entonces, cuando iba en la carretera, me paró un policía de carreteras. Y entonces estaba el policía ahí listo con una pistolita de esas que miden la velocidad. Entonces yo venía, pero con todo, ¿no? Y estaba el retén y estaba el policía. Yo en mis coches, por el estilo que tienen mis coches, no me gusta ponerles la matrícula, le dicen ustedes, ¿no? Que es la placa. En México le decimos placa, en otros países le dicen matrícula. Yo no me gusta poner la matrícula adelante porque se ven feos los coches deportivos, se ven feos con esa cosa ahí al frente. Entonces mis coches no lo tienen. Entonces yo tengo la de atrás, pero la del frente no porque siento que se ven feos. Y entonces yo no se la pongo la del frente. Entonces el policía, imagínense, ve un carro bonito sin matrícula, sin placas y a alta velocidad. Pues obviamente me dijo, me hizo la señal de que me tenía que detener. Me detuve y entonces me preguntó que a dónde iba y por qué tenía tanta prisa. La verdad no le dije mentiras, solamente le dije que no me di cuenta a la velocidad que iba y la realidad es esa, a veces no me doy cuenta, se los juro. A veces voy incluso con mi papá y mi papá me dice, ya vas demasiado fuerte, bájale. Y a veces no me doy cuenta, se los juro, o sea, me meto tanto en mi papel de Toreto que se me olvida la velocidad que traigo. Entonces, ese día le dije al policía, perdón, sé que iba a exceso, lo reconozco, pero no me di cuenta qué tan rápido iba. Y entonces el policía me dice, ¿a dónde vas? Y le dije, a Colima. Y él me dijo, ah, ¿vives ahí? Sí. ¿Y a qué te dedicas? Y ya le dije, hago trading. Me dijo, ¿y por qué no traes placa? Le dije, se ve feo. O sea, fui muy honesto con el policía. Le dije, se ve feo y no me gusta cómo se ve. Y él me dijo, está bien, vete, pero dale un poquito más despacito. Y me encantó. Y les digo algo, siempre me pasa lo mismo con los policías. Siempre me pasa eso en las carreteras. A pesar de que tenga un buen coche y vaya exceso de velocidad, siempre me perdonan. Siempre existe esta misericordia. Y no lo digo para que decir, ah, por eso violo las reglas de tránsito. No, 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 para nada. Al contrario, me da pena decirlo porque sé que estoy violando una regla, que es la velocidad. Pero les digo que la gente es misericordiosa conmigo y me ha pasado en múltiples ocasiones. Y me pasa y me pasa y me pasa. Y yo me doy cuenta y digo, wow, son bendiciones que llegan a nuestra vida cuando ayudamos a los demás. Siempre vienen las bendiciones, siempre vienen disfrazadas de muchas cosas. A veces, obsequios, les cuento que cuando llegué al aeropuerto, acá, esta última vez, me querían cobrar un montón, o sea, miles de dólares por el cuadro que me regalaron en Ecuador. Entonces yo traía este cuadro que me regalaron y me dicen, tienes que pagar X cantidad de miles de dólares de impuestos. Yo dije, pero ¿por qué? Si fue un regalo que me hicieron. Me dijeron, ¿puedes demostrar cuánto pagaste por el cuadro? Le dije, es que no pagué nada, me lo regalaron. Y me dicen, pues no tienes manera de demostrar que te lo regalaron. Tuve que hablarle a Javi. Javi me envió un video, gracias a Dios la persona. ¿Se acuerdan el video que les mostré de la persona en silla de ruedas que me había hecho este video y que me regaló el cuadro? Entonces yo, gracias a Dios, tenía ese video y se los mostré, ¿no? Javi me lo pasó. Y me querían cobrar miles. Y yo le decía a la persona de aduana, ¿pero por qué? Y me dijo, porque yo puedo interpretar el valor del cuadro. Y si para mí el cuadro vale $100,000, para mí tú pagaste 100,000 y si no tienes cómo demostrarme que pagaste menos, yo voy a ponerle aquí en la declaración de Hacienda que te costó 100,000 y que tú me tienes que pagar el 16% sobre tu cuadro, porque no tienes cómo demostrarme. ¿Qué tal que lo hizo Da Vinci? Me decía ella, ¿no? Y entonces ahí yo me di cuenta de esto y yo le dije, pero espera, me lo regalaron y entonces le empecé a explicar el motivo y entonces después me dijo, aplicó la misericordia conmigo y al final no me cobraron nada. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a mí me pasa siempre en aviones, en aeropuertos, en migraciones, me pasa en todos lados. Y yo veo cómo Dios nos bendice de una u otra forma. Y a veces no nos damos cuenta y decimos, ya ves, no pasó nada. Y tú crees que no pasa nada, pero tú no sabes todos los obstáculos que Dios quitó de tu camino para que pudieras hacer las cosas bien. O sea, a veces no nos damos cuenta de todo lo que pasa y a veces nosotros no aceptamos con humildad, pero realmente somos muy bendecidos y recibimos misericordia. Pero a veces no nos damos cuenta, porque no es necesario que tú veas que el mundo arda para que sepas que Dios te salvó de algo. Y piénsenlo, ¿cuántas veces a lo mejor te iban a atropellar ayer y tú ni te diste cuenta? ¿No les ha pasado? A mí me pasa mucho en el coche, que voy en el coche, se me cruzan personas que van volteando para el otro lado y ni cuenta se dieron que casi las maté, porque iban volteando para el otro lado y yo digo, mira, se atravesó y ni se dio cuenta que casi se murió y porque se atravesó. Entonces, ¿a poco no les ha pasado que hay gente así en la calle? A lo mejor ustedes pueden ser uno de esos
que se cruzan la calle sin fijarse y que ni cuenta se dan y llegan a la casa y dicen, ya ves, no pasó nada. Pero a lo mejor Dios te libró de muchas cosas como esas que ni cuenta te diste. Entonces, todos nosotros todos los días estamos expuestos. Piénsenlo, somos seres humanos. Todo puede pasar. He visto curiosidades. Es más, a Camilo le pasó que iba caminando y que literalmente un letrero le cayó en la cabeza. Imagínate, de ir caminando así en la calle, un letrero le cayó en la cabeza y le abrió. Ustedes imagínense, hay cosas así que te pasan en la vida y que a veces no te das cuenta. Las cosas pasan de un momento a otro sin que tú las busques. Y muchas veces la vida, Dios es misericordioso contigo y te está librando de todas esas cositas sin que tú te des cuenta. ¿Cuántas veces te ha librado? ¿Y cuántas veces ha sido misericordioso contigo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acuérdate la escritura. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzan misericordia. Acuérdense siempre de eso. Dios de verdad no va a buscar que tú seas perfecto. Solo quiere que tú tengas un corazón dispuesto. Me encanta porque, y cambiando un poquito el tema, a mí me encantan mucho las películas de Disney. Yo crecí con Disney, yo soy un niño Disney. Y me encanta, o sea, pero hablo de las películas desde atrás, desde El Rey León, ¿no? Yo soy de ese tipo de niños que veía El Rey León, yo soy ese tipo de niños que veía todas esas películas, ¿no? Me acuerdo de La Cenicienta, Blancanieves, ¿no? Disney nos ha enseñado grandes verdades disfrazadas de cuentos. ¿Se acuerdan de Cenicienta? Cenicienta no cambió su vida por magia. Ella la cambió por ser bondadosa, porque ella siempre era bondadosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Cenicienta, no? Cenicienta era muy buena, sus hermanas abusaban de ella. Cenicienta terminó siendo la esclava de sus hermanas. Era literalmente la trabajadora doméstica de sus hermanas. Pero la vida le cambió a Cenicienta. ¿Y por qué le cambió la vida a Cenicienta? Porque Cenicienta siempre era bondadosa con los ratoncitos, ¿se acuerdan? Cenicienta era bondadosa hasta con el gato malo que estaba ahí. Lucifer se llamaba el gato, ¿se acuerdan? Y el gato era tan malvado y aún así Cenicienta era bien buena con él. Y Cenicienta era buena con todos, con su madrastra y con su hermanastra. Y por eso a Cenicienta la vida le cambió. ¿Se acuerdan de Frozen en las películas modernas? Yo soy un papá Disney también. Y bueno, en Frozen nos muestra un acto de amor verdadero que puede romper cualquier congelamiento del alma. Había una hermana de ellas dos, acuérdense que son dos hermanas, ¿no? Elsa y Anna. Y Elsa tenía congelado literalmente, en este caso, todo el mundo de Avengers se llamaba, ¿no? Y entonces todo estaba congelado y su corazón estaba congelado. Pero un acto de amor verdadero hizo que esto se descongelara. ¿Se acuerdan que ellas de pequeñas jugaban, ¿no? Con esta canción de ¿y si hacemos un muñeco? Y entonces de pronto ella sin querer descubrió que tenía este poder de congelar las cosas y congeló el corazón de su hermana. Pero gracias a un acto de amor verdadero, ellas dos como hermanas pudieron romper ese congelamiento del alma. Les digo una cosa, ¿cuántos de ustedes están como Elsa y Anna? Piénsenlo y de pronto pueden estar congelados con el corazón de sus hermanos. Algún hermano por ahí que tengas, que sus corazones estén como el de Elsa y Ana, un corazón congelado. Te digo algo, el acto de amor verdadero puro hace que esos corazones se puedan descongelar. Y los corazones se van a descongelar y es parte de la misericordia y es parte de las cosas hermosas de la vida. El Rey León nos recuerda que cuando ayudas a restaurar el equilibrio, también encuentras tu propósito. ¿Sí se acuerdan del Rey León cuando se le enseñaba a él que recuperara ese equilibrio en la vida, que fuera feliz? ¿Sí se acuerdan ustedes de Timón y Pumba que decían Hakuna Matata, una forma de ser? Y ellos decían, esto es que al final no hay que estresarse por la vida, decían ellos, simplemente hay que ser felices. Y ellos enseñaban que la bondad siempre tenía una gran recompensa. ¿Por qué les hablo de películas de Disney? El Rey León, Frozen, Cenicienta, porque esas películas estaban disfrazadas y nos enseñaban en esa disfrazada, nos enseñaban a ser buenas personas. Y yo quisiera que todos ustedes recuerden esto. Y hay algo que yo les quiero revelar, que creo que es un principio que a mí me funciona mucho y que no está en una película de Disney y está en un libro sagrado que se llama la Biblia. Y me encanta porque este libro es muy especial. Y en este libro nosotros aprendemos cosas básicas para tener mucho éxito en la vida. Y uno de los secretos para ser exitosos en la vida, porque todo está ahí, en ese libro. Es como si fuera un libro de la vida. Y en este libro nos habla de una ley. Y es una ley universal que yo siempre se la repito.
Y por eso empecé hoy hablándoles de las leyes universales, como la siembra y la cosecha y todo lo que ya expliqué. Hoy voy a hablar de otra ley que he hablado mucho, pero también es una ley de siembra y cosecha. Cuando tú siembras la ley que te voy a comentar, tú cosechas un fruto. Y esta ley se llama la ley del diezmo. Es una ley universal que funciona. He leído libros extraordinarios de diferentes culturas. He leído libros extraordinarios de diferentes metodologías e incluso religiones. Y en todos ellos tienen la misma filosofía. Ayudar a los demás y compartir un porcentaje de lo que tienes. Y es que piénsenlo. Para recibir algo, tienes que perder algo. Y entonces cuando pierdes algo, recibes algo. Cuando tú pierdes en tu vida lo que sea, es porque estás preparándote para recibir algo más grande. Piensen en el mercado financiero. Ustedes son traders como yo. Y en el trading, antes de que el mercado suba, primero retrocede. Lo vimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer en la noche la aplicación nos estaba mandando ventas? Y yo les dije, háganlo con mucho cuidado porque el precio va a subir bastante. Es más, estaba platicando hace rato con otro trader amigo que ayer me preguntó, Emma, ¿qué va a pasar con el oro mañana? Y yo le dije, el oro va a subir hasta las nubes y va a volver a romper máximos allá arriba. Y él esta mañana me escribió y me dice, amigo, tal cual lo dijiste, el oro subió y se fue a máximos. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque antes de que el oro subiera mucho, tenía que hacer un retroceso y lo vimos. Y les dije, este retroceso no le hagan confianza. ¿Por qué? Porque es un retroceso para que tome el impulso. Nuestra vida es igual. Antes de que podamos coger impulso, primero vamos a hacer un retroceso importante. Y esos retrocesos duelen. Y esos retrocesos nos hacen llorar. Y esos retrocesos nos hacen sufrir y nos hacen sentir emociones. Pero al final son retrocesos. A veces los retrocesos vienen disfrazados de problemas en la salud. A veces vienen disfrazados de problemas de dinero. Yo les quiero confesar algo. Yo hace 5 años yo tenía muchas cosas, perdí todo lo que tenía, me quedé sin nada, literalmente en la calle, por un hecho que atentó contra mi vida y contra mi seguridad. Y entonces hace 5 años yo lo perdí todo. Después de tenerlo todo, lo perdí todo. Pero ¿saben qué? Cuando estaba en ese momento me sentía triste, deprimido y preocupado. Pero hoy les puedo decir que ese fue el retroceso de mi vida y que hoy he tomado un impulso mucho más alto que el que tenía hace 5 años. Y por eso es que me siento muy feliz y muy bendecido porque en la vida me ha enseñado a mí, en la práctica y en la realidad, que tenemos que tener retrocesos para tomar impulsos más fuertes. Entonces, cada que estoy pasando por un mal momento y cada que estoy viendo que las cosas se vienen abajo, solamente pienso que estoy tomando retrocesos en mi vida para poder tomar esos impulsos. Así es que cuando te sientas triste y preocupado porque las cosas no van bien, acuérdate del oro. Antes de subir con fuerza, hace un retroceso. Y estás en un retroceso y puede ser que ahora mismo estés en un retroceso. Y alguien puede decir, Emma, es que yo ya tengo en este retroceso 6 meses. Ah, bueno, es que a lo mejor tu vida está en una temporalidad de 4 horas. A veces estás en una temporalidad muy grande del mercado y obviamente esta temporalidad tan grande pues está haciendo que lo sientas como eterno. Pero después va a venir la temporalidad en un minuto y después va a venir la temporalidad en 5 minutos y te vas a dar cuenta que las cosas vienen a ser mejores. Y las cosas buenas llegan y las cosas buenas van a llegar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el que está en deuda, y lo digo así porque no me gusta cómo suena, pero el que está en deuda es Dios. Y al final Él es una persona que sí sabe pagar y que sí sabe cumplir. Y te va a cumplir, pero en su tiempo, en su momento, cuando pagues el precio. Entonces acá depende de ti y depende de qué tan preparado estás para ese precio. Porque a veces nosotros tenemos en nuestra vida personas que hacen que no nos llegue esa abundancia. A mí me pasa y lo he platicado con algunos de ustedes. Cuando hay personas en mi vida o en las organizaciones, incluso me pasa en los fondos, hay personas que no deben de estar. Y yo tenía un amigo que siempre, 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 que a mí me estaba yendo bien en algo, por ejemplo, en una cuenta yo probaba estrategias y todo, y yo le decía, bro, me está yendo súper bien, mira, llevo una semana ganando todos los días el 10%, mira, 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 y le decía, conéctate, y lo conectaba en mi cuenta, yo llevaba una semana duplicando la cuenta, y cuando él se conectaba, pum, yo perdía. Yo decía, qué raro. Y entonces después, otra estrategia, yo le decía, bro, mira, mira, mira cómo voy, me está yendo súper bien, lo conectaba, pum, perdía. Tengo a alguien que quiero mucho que siempre le va súper bien y siempre gana 1,000, 2,000, 4,000 dólares, siempre, 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 siempre. Pero cuando muestra su cuenta al público, ese día pierde. Siempre que le dice al público, miren lo que gané, ese día pierde. Siempre.
Y me dice, ¿sabes qué? Es que no sé por qué siempre cuando le muestro a los demás pierdo. Lo platicaba con Maribel también. En su momento platicaba con Maribel y Maribel me decía, es que no sé si es la envidia de la gente, pero cuando yo digo cuánto gano, ese día pierdo. Dice, pero cuando no digo nada, gano siempre. Entonces prefiero quedarme calladita y no andarlo divulgando porque el día que lo digo, pierdo. Dicen, yo no sé si es la envidia de tanta gente, me decía Maribel. Y lo he comprobado con algunas personas. ¿Por qué les digo esto? Porque al final nosotros, todos los que estamos acá, debemos de entender que en la vida nosotros tenemos estos retrocesos que nos van jalando, nos van jalando, nos van jalando, pero al final esos retrocesos solo hacen que nos dé impulso. Por ejemplo, cuando pierdes, cuando mi amiga o cuando Maribel o cuando quien sea pierden, están teniendo estos retrocesos para tomar ese impulso. Entonces, véanlo así siempre su vida. Ahora, ¿qué es lo que a mí me ha rescatado? ¿Y qué es lo que yo rescato de esto que les estoy platicando? Chicos, háganlo, los invito a que lo hagan. Les hago un reto, háganlo. Hagan la ley del diezmo. Se van a dar cuenta de algo bien increíble. Mi mamá, cuando yo era pequeñito, mi abuelito tenía mucho dinero. No, mi abuelo, ¿eh? Y fíjense que les voy a confesar algo. Ese abuelito no era mi abuelito de sangre, pero yo no sabía. Yo me enteré ahora, pues ya más grande. Entonces, imagínense que mi abuelito, yo era su consentido. Siempre fui el nieto consentido, pero yo no era de su sangre. Entonces, mi abuelito, todos los domingos, mi abuelito no tenía un ojito. Él había perdido un ojo de joven. Entonces, yo lo conocí sin ojo. Entonces, mi abuelito no veía para caminar. Y todos los días en la mañana, mi abuelito me pedía a mí un favor. Y me decía, me decían enano, todavía me dicen enano en la casa, mi papá todavía me dice enano, mi mamá, porque pues yo era, pues dicen que yo era muy bajito y aparte, pues yo, aparte que era muy bajito, hablaba mucho. Entonces dicen que parecía un enano, que parecía una persona adulta en el cuerpo de un enano, que era muy inteligente, porque yo jugaba dominó con mi abuelito y yo era bajito, tenía 4 años y yo jugaba dominó y les ganaba a mis abuelitos y todo, porque yo hacía trampa, contaba las fichas, yo aprendí a jugar todos los juegos de mesa y yo siempre he sido muy bueno con los números. Entonces yo desde chiquito les ganaba a mis abuelos. Entonces aprendí a que cualquier juego yo lo iba a ganar siempre. Entonces me fui haciendo bien bueno para jugar con mis abuelitos y apostábamos, mis abuelitos siempre era de apuesta y le ponían ahí el billete y yo siempre me iba con todos los billetes de todos cuando era pequeñito. Entonces por eso ellos decían que yo era un enano, porque decían, se me hace que ese niño es un adulto en el cuerpo de un niño y por eso me decían el enano. Entonces les voy a contar algo con mi abuelito. Mi abuelito siempre me decía que lo llevara al mercado. Y mi abuelito me decía, mijo, llévame al mercado porque obvio yo no podía ver bien. Entonces nos íbamos al mercado, yo lo llevaba de la mano caminando y en el mercado siempre nos tomábamos un jugo de naranja, ahí lo exprimía, un juguito de naranja bien rico y una torta bien rica, siempre todos los días. Yo me acuerdo que yo en cuanto llegaba me devoraba mi jugo y mi abuelito pensaba que lo había tirado, porque yo me lo tomaba bien rápido y decía a mi abuelito, denle otro al niño, ¿no? Y yo me acuerdo que eso era, para mí, son los recuerdos más bonitos que yo tenía con mi abuelito. Pero me acuerdo que mi abuelito todos los domingos íbamos y cobrábamos la renta. Mi abuelito era algo así como el señor Barriga del Chavo del Ocho, pero no era gordito, mi abuelito. Entonces nos íbamos a cobrar la renta porque mi abuelo tenía vecindades. Mi abuelo tenía muchas vecindades. Él era muy próspero. Y mi abuelo me llevaba a mí, ¿saben para qué? Para que yo contara que nos daban bien el dinero de la renta, porque mi abuelo no podía ver. Entonces mi abuelo decía, vamos con doña Zoila, vamos con doña esta. Y llegábamos con las señoras y las señoras me daban el dinero a mí, yo lo contaba y yo se lo daba a mi abuelito y le decía, abuelito, sí está bien el dinero. Entonces cada domingo íbamos a una vecindad diferente a cobrar. Y yo era el que acompañaba al señor Barriga, por así decirlo, ¿no? Que era mi abuelito. Entonces mi abuelito a mí me pagaba porque yo le ayudaba. Y mi abuelito a mí en aquel tiempo, fíjense, en aquel tiempo me pagaba 200 pesos, que eso era un montón. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, por ejemplo, unas papitas, tú las podías comprar con 1 peso y un jugo lo comprabas con 1 peso. Cuando yo era chiquito, los que son más o menos de mi edad en México, no me van a dejar mentir. Con 1 peso te compraba las papitas y el jugo. Entonces imagínense que a mí me daban 200. O sea, yo tenía para 200 papitas cada semana. Eso era un dineral. Y entonces yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, yo tenía 4 o 5 años, imagínense. Y yo le decía a mi mamá, mami, mira lo que me dio mi abuelo, mi pago, mis 200 pesos, ¿no? Le llamábamos mi domingo, porque era cada domingo. Y entonces mi mamá me decía, muy bien, hijo, pero te lo voy a cambiar. Entonces me lo cambiaba y entonces me decía, 9 para ti, uno para Dios. Y entonces mi mamá sacaba el 10%.
Y agradezco mucho a mi mamá que cuando yo era pequeño me enseñó a contar mis monedas y a siempre sacar una para Dios. Y eso me enseñó desde pequeño, a veces me dolía, debo de confesarlo, sobre todo entre más ganaba, más me dolía. Porque, y así pasa en la vida, ¿eh? Y se los digo de una, si tú ganas $100,000, te va a doler decir, ay, pero ¿cómo voy a sacar $10,000? Es mucho. ¿Y cómo voy a regalar $10,000? Bueno, es el 10%. ¿Cuánto dinero te gustaría tener? Piénsalo. Si tú quieres tener 1,000,000, entonces tienes que estar preparado para donar $100,000. Y si no estás preparado para donar $100,000, pues no te va a llegar 1,000,000 porque no te lo mereces. Por eso les decía desde el principio que sean abundantes. Por eso empecé esta sesión diciéndoles eso. Porque si tú aprendes desde ahorita a ser abundante, estás preparado para recibir la abundancia. Entonces, el que no da abundancia ni al Señor ni a Dios, no le llega abundancia. Esto es una regla universal. Entre más tú te aprietas para darle a los demás, más el universo se va a apretar para darte a ti. Entonces, esto es una ley universal que a veces no entendemos, pero es real y se cumple. Entonces, yo quiero que todos ustedes lo entiendan y que entiendan lo poderosa que es la ley del diezmo. El diezmo, chicos, nace desde el amor, no desde el hecho de que tengo que dar. No, no, no. Debe nacer desde tu amor. El diezmo no es perder, el diezmo es sembrar. Cuando tú estés diezmando, piensa que estás sembrando. Me encanta porque en los proverbios hay una frase que dice, honra al Señor con tus bienes. Les digo una cosa, chicos, todo lo que tú tienes no te pertenece. Te lo puede quitar así, mira. Yo, por ejemplo, tendré mi supercoche, pero si Dios quiere, me lo quita en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Es más, todos los días estoy a punto, yo creo, de que me lo quite porque todos los días pasa algo, ¿no? Siempre, ustedes saben, entre el tráfico, los coches, todo. Es más, la gente a veces me da miedo, ¿no? Porque la gente, todos, en todos lados, ay, tu coche, esto, y me da hasta miedo, siento que me van a bajar de mi coche. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque al final no me pertenece, no, nada de lo que tenemos nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Al final nosotros solamente somos administradores. La casa donde tú vives ahorita no te pertenece. Cuando tú te mueras, esa casa va a pasar a nombre de alguien más. Y cuando ese alguien más se muera, va a pasar a nombre de otro alguien más. Y así, al final esa casa va a ser de alguien más. En 100 años, esa casa va a tener otro dueño y otro nombre. Entonces no te pertenece, tú vives ahí. Eres el huésped de esa casa. Y tú dices que es tuya, pero al final no te pertenece, nada te pertenece. Al final estamos acá solamente siendo administradores de los bienes que tenemos. Y eso es algo que a veces no entendemos. Entonces, nada es tuyo, todo lo estás administrando temporalmente en la tierra, solamente. Entonces, cuando tú entiendes esta parte, entiendes que estás sembrando y que tus bienes no son tuyos, son de Dios. Ahora Dios te dice, yo te dejo todos esos bienes para ti, administralos tú, pero de los bienes que son míos, te dice Dios, pues nada más el 10% compártelo con los demás, compártelo con tus hermanos. Ayer yo tuve la bendición de comprar otra propiedad y estaba platicando con mi mamá ayer en la cena y me decía mi mamá, ¿y ya tienes tu testamento? Fíjense de lo que estamos hablando. Y me dice mamá, ¿y tú ya tienes tu testamento? Y yo le dije, sí. Bueno, la plática salió porque yo le dije a mi mamá que mi mamá había quedado otra vez en esta otra propiedad como la beneficiaria si algo a mí me pasaba. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, acuérdate cuántas son y acuérdate de esta propiedad porque esta propiedad que acabo de comprar hoy, le dije, tú eres la beneficiaria. Si algo me pasa, pues yo sé que tú le vas a dar a mis hijas. Y mi mamá me preguntó, ¿y esta a cuál se la vas a dar? Me dijo mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, ay, a ver, no sé. Le dije, ellas ni saben y es algo que no nos vamos a poner ahorita a ver. Yo le dije a mi mamá, pero voy a ser muy justo en su momento y voy a sacar el cálculo de los bienes y voy a tratar de que sea equitativo para las dos. Yo le decía a mi mamá. Y entonces estábamos platicando de este tema y me puse a pensar en Dios. Cuando Dios a nosotros nos da, así como yo a mis hijas, ¿no? Cuando Dios a nosotros nos da y cuando Dios piensa en nosotros, Dios piensa igualito. Dios piensa en darnos a todos la misma proporción. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que unos lo administran mejor que otros y que unos obedecen y cumplen mejor que otros. Entonces, ¿de qué se trata esto? De administrar los bienes, pero compartir ese porcentaje que Dios te está pidiendo. Al final, piénsalo, todo le debemos a Él, absolutamente todo. Entonces, yo espero que ustedes, todos los que están aquí, si han ganado, den el 10% de sus ganancias. Y esto es como decirle a Dios, confío, yo no vivo con miedo y sé que hay más por venir. Cuando tú das el 10% de tu dinero, es como si tú le dijeras estas tres cosas a Dios. Apúntenlas. Confío,
no vivo con miedo y sé que hay más. Porque cuando tú cuidas el dinero, es como que tú le estás diciendo a Dios, no lo doy porque me da miedo que me quede sin él. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú no lo das, estás dudando, estás teniendo poca fe. Y acuérdense lo que pasó en la barca, cuando Jesús estaba con sus apóstoles, que lo vieron caminando sobre el mar. ¿Qué le dijeron sus apóstoles? Le dijeron, Señor, yo también quiero caminar. Y le dijo Jesús, pues ven. Y entonces empezaron a caminar sobre el agua, pero después se cayeron y Jesús le dijo, ¿qué pasó? Si ya estabas caminando, ¿por qué te caíste? Y entonces él dijo, no sé. Y Jesús le dijo, sí, yo sí sé, te dio miedo. Y porque dudaste, te caíste, porque perdiste la fe. Por eso te caíste. Bueno, lo dijo en otras palabras, yo se los estoy diciendo a mi manera, ¿no? Pero él les dijo así, porque tuviste miedo, te caíste. Ah, bueno, cuando nosotros no damos diezmo, nosotros estamos teniendo miedo. Y entonces eso quiere decir, no creo que me puedes dar más. Y me da miedo que no vaya a ganar más. No, señor, usted dé sus $100. ¿Sabe por qué? Porque si usted da $100, Dios lo va a hacer que gane 1000. Entonces, dé los 100. Cuando usted dé los 100, piense que está sembrando. Y cuando usted dé sus $100 de diezmo, usted diga, estoy dando $100 porque Dios me va a dar 1000. Ahora, ese diezmo, chicos, no se lo tienen que dar a un pastor. Yo sé que hay gente que dice, no, es que el pastor se lo puede robar. No es que esto, no se lo des a nadie. Tú mismo, yo eso hago. Tú mismo ve y compra sopas, sándwiches, compra jugos, compra cosas, despensas y ve y dáselos a quienes lo necesitan. Allá afuera hay mucha gente que lo necesita. A veces no te das cuenta, pero, y lo digo así, tu prójimo es tu próximo, la gente más cercana a ti. Entonces, a veces en tu familia hay personas que te necesitan. Y si tú tienes, pues ve y bendice. Sí, sí, y además, mira, vas a ser el hermano bueno, vas a ser el hermano o la hermana buena, o ve con tu mamá y bendícela. Eso es dar tu diezmo, porque dice que debemos de dar a los pobres y a los necesitados. ¿Quiénes entran en pobres y necesitados? Todos, tu familia, tus hermanos, tus amigos, cualquier persona. Y no importa, a veces menospreciamos, pero así sean $10, esos $10 son bien importantes, ¿vale? Entonces, acuérdense estas tres frases. Yo doy mi diezmo porque confío, porque no vivo con miedo y porque sé que hay más. El diezmo, chicos, abre puertas que el esfuerzo no solo, obviamente el esfuerzo solo no lo puede abrir. Y ya para terminar, chicos, ayuden realmente. Salgan a las calles y ayuden. Estamos en un mes donde se presta para ayudar, para servir. Este diciembre no solo pensemos en nosotros. Este diciembre salgamos a las calles y llevemos comida, llevemos dulces, llevemos esperanza. Tal vez esas personas no van a recordar tu nombre, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Eso es lo que nunca olvidarán. Y por eso es que yo creo que este diciembre y sobre todo este 2026 estamos cerrando un año y estamos abriendo otro. Y yo les hago una pregunta a todos ustedes, miembros de mi comunidad. ¿Qué tal si entramos al 2026 siendo mejores seres humanos? Yo les quiero hacer una invitación. ¿Qué tal si entramos al 2026 siendo mejores seres humanos? No importa qué tan mala clase fuiste en el 2025. No importa qué tan malas acciones hiciste en el 2025. ¿Qué te parece si empezamos un nuevo año siendo mejores seres humanos? No más indiferencia, no más egoísmo, más amor, más ayuda. Mira, a veces la gente se pone metas para el 2026 como ir al gimnasio, adelgazar. Yo ya me di cuenta que yo en esas claudico. Y yo nomás, yo cada vez estoy más gordo y menos fortachón. Entonces yo dije, no, como que eso no es lo mío. Pero te digo una cosa, lo que sí creo que es lo mío es tratar de ayudar y compartir mucho amor a las personas. Entonces, ¿qué te parece si nos ponemos esta nueva meta? En lugar de que pienses en las cosas, incluso en hacerte multimega hipermillonario, ¿por qué no ponemos metas como estas? Tener más amor y compartir más que los demás y tratar de hacer sentir bien a una persona. Piénsalo, esas no te cuestan dinero, las haces de corazón y todo se va a multiplicar. Y al final, Dios conoce tus sentimientos, los sentimientos de tu corazón. Y si lo haces con el corazón, te prometo que te va a ir súper bien. Así es de que chicos, los invito a esto, a todos ustedes. Les invito a ser mejores seres humanos este 2026. Y, y creo que si lo hacemos y lo intentamos, vamos a cambiar el mundo que nos rodea. Mi querida comunidad, yo de verdad les amo mucho y me siento tan bendecido
de poder ser un instrumento en las manos de Dios para ayudarles a ganar dinero, para enseñarles cómo se hace y para estar aquí con ustedes todos los días. Yo quiero decirles algo de corazón. Y de verdad, esto que les digo me nace desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes son una bendición, ustedes son una luz, ustedes son una respuesta a oraciones de personas que ustedes ni siquiera conocen. Hay mucha gente allá afuera rogando por una oportunidad. Ayudar a otros es la forma más rápida de alinearte con lo bueno en la vida. Este mes, den sin miedo. Este mes, amen sin medida. Este mes, ayuden sin condiciones. Porque cuando ayudas a otros, el cielo mismo se mueve a tu favor. Que las bendiciones te encuentren a ti y a tu familia. Y que este fin de año y este inicio del 2026 de verdad te llegue todas las cosas que tú te mereces. Que el amor te abrace mientras tú lo entregas. Que el 2026 te reciba con abundancia, con paz. Que te reciba con un corazón lleno porque elegiste servir a los demás. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias por querer ayudar. Gracias por amar. Y termino con esta frase que de verdad la dije ayer y hoy lo vuelvo a decir. Todo lo que das vuelve a ti multiplicado. Les amo mucho. Que Dios los bendiga. Que tengan un fin de semana extraordinario y que puedan aprovechar este fin de semana para ir, ayudar y dar. Hoy es un buen día para empezar y estamos en el mejor momento de nuestra vida. Les amo mucho, que Dios los bendiga y que tengan un fin de semana extraordinario. Los veo el lunes para seguir haciendo esto que tanto amamos y esto que nos tiene aquí por tantos años. Les amo mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por tanto, gracias por haber estado acá. Les amo mucho y nos vemos el próximo lunes. Gracias, chicos, les amo un montón. Gracias, nos vemos el lunes.